Berrogei urte eta gero hau. Este era un lema de Euskadiko Ezkerra en tiempos de la transición. Y yo no quería ponerle realmente este título, quería poner una descripción nada más. Asier se ha salido con la suya. Porque además el nombre, este lema le pregunté a Teo Uriarte, del proceso de Burgos y después histórico militante de Euskadiko Ezkerra, uno de los partidos que vamos a hablar ahora. Y me comentó él que era un lema que habían diseñado Juan Carlos Eguillor, que es un artista increíble, es el auténtico carácter bilbaíno en el humor, en la estética, precioso, a pesar de que, para pena de la gente del Bocho, es donostiarra. Sí, oye, igual muchos términos que por el Bocho, por ejemplo. Sí. Bueno, sí, vamos explicándolos poco a poco, ¿vale? Perdón. Y también Eguillor junto con Zumbeltz. Zumbeltz es su alias, pero es el escritor de Hacia una estrategia revolucionaria vasca, que fue un libro muy influyente para ETA en esos años, en los años 70. Entonces, ese era el primer título. Hay muchas cosas que se me va a olvidar traducir. Si se me olvidan, me las señaláis, o cosas que se van a quedar fuera o que no vais a pillar mucho el contexto, disculpadme. Hay algunas cosas también como, esto va a ser un batiburrillo enorme de siglas y de partidos y de movimientos extraños y de grupúsculos y así. Hay algún militante de esa época que ha utilizado bastante la palabra vorágine, ¿vale? Cuando le he hecho entrevista me ha dicho vorágine, que me gusta mucho. Otro también, efervescencia, ese también me gusta bastante. Yo lo llamo laberinto. Pero bueno, ya vais pispando por dónde va el asunto. Además de esto, tengo que traducir las cosas. Y el segundo título, entonces, que lo habíamos puesto, es una descripción más sencilla, que es Transición, Propaganda, Vasca. Que son tres elementos que en realidad son bastante ambiguos. Entonces, ¿qué chorrada de título que le he puesto? Porque, ¿qué es transición? Bueno, pues una convención de... Hay un momento en el que hablamos de que ha sucedido, ¿no? En unos años, nadie se queda muy de acuerdo con cuándo es. Parece que empieza tal día como hoy, hace 50 años, con la muerte de Franco, no muy lejos de aquí, que estamos en Madrid. Y propaganda, ¿qué es etimológicamente propaganda? Propaganda viene de propagare, del latín, que es sembrar. Entonces es un término que también es bastante ambiguo porque propaganda son muchas cosas. Vamos a centrarnos en propaganda gráfica y concretamente en carteles y pegatinas mayormente, que es un formato muy reducido. Es decir, propaganda también son los mítines, propaganda también son los periódicos, propaganda también es la radio, es la televisión, etcétera, y muchas otras formas de difundir esas ideas. Hay muchas dimensiones por las que uno se puede radicalizar. Entonces, por ejemplo, hay gente que me ha dicho que ellos se radicalizaron porque escucharon a Mario Naindía declarando en el juicio de Burgos en 1970. Entonces eso era para ellos, les llenó, ¿no? de rabia y de determinación. Se difundió en cinta esa grabación. Y bueno, también hay, pues, qué sé yo, actos que alguien puede cometer y tú los ves y eso te influye de esta forma, ¿no? O monumentos, mítines. Mítines ocurrían mucho en esta época, cosa que es una dimensión que a día de hoy no es tan común. Y bueno, canciones, etc. Además también la comunicación era bastante limitada. Entonces, si te llegaba un disco de unos macarras terribles tal, en los años 70, ¿no? Era como, ¡guau! Este disco, ¿no? Y te lo ponías y estabas un año entero poniéndolo en bucle, ¿no? Entonces la propaganda se consumía de una forma un poco diferente a como es hoy, una forma mucho más limitada. Pero eso, vamos a hablar solo carteles y pegatinas y nos hemos salido un poco también del tema porque hay algunas cosas que molan explayarse. Y luego vasca, ¿qué es? Bueno, pues vasca también es otro término que ya ves que nos vamos a meter ahí en esa zarza. Pero bueno, le he puesto vasca, pero en realidad va a ser vascongada. En esta época todavía se habla de vascongado, las vascongadas, ¿no? Nos vamos a limitar solo a lo que es a día de hoy la comunidad autónoma vasca, que son las tres provincias. Sí, pero habíamos dudado Euskal Herria, Euskadi, etcétera, la vorágine que tenemos también de términos. Nos vamos a Murriztu, a limitar, vamos a excluir, digamos, la zona vasco-francesa. Y Navarra lo vamos a mencionar en el estatuto y en un par de cosas más, pero bueno, esto no ha sido por gusto mayormente, ha sido por limitar, porque llevamos ya 140 diapositivas y creo que estaba bien también en alguna parte. Era suficiente profundización, digamos. Algunas cosas las vamos a pasar un poco rápido, pero ese era el límite de tiempo que vamos a hacer del 75 más o menos hasta el 81, 82 más o menos, y solo en esas tres provincias era suficiente para profundizar bastante. Que por cierto, en el tema de la transición, hay gente pues eso, que dice que es hasta el 78 cuando se aprueba la Constitución, podría ser hasta el 82 cuando gana el PSOE las elecciones generales, o podría ser hasta bastante más adelante. En el caso vasco hay una cosa especial y que es obviamente archiconocida, la violencia.
este periodo está marcadísimo por la violencia. Entre el 75 y el 82, ETA asesina a algo más de 300 personas, solo en esos 7 años. ETA militar, a unas 300 personas. ETA político-militar a 24, Comandos Autónomos, otra organización a 23. En total son unas 350 víctimas. Es un poco difícil de medir todo esto, porque hay muchos casos sin esclarecer. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Pertur, que desapareció, no sabemos muy bien de quién es. En términos geográficos, el 70% de todas las víctimas mortales de violencia política se producen en País Vasco y Navarra. El 70% en este periodo. Y tenemos que tener en cuenta que es el 7% de la población. Entonces, es un epicentro de violencia sin parar esto. Y en la propaganda, en muchas ocasiones, se va a ver reflejado, porque la propaganda en este formato de pegatinas y carteles es algo que van a utilizar mucho más, por ejemplo, grupos radicales que grupos institucionales, de una forma desproporcionada, quiero decir. Y me gustaría mencionar el término terrorismo que vamos a emplear, sí, y lo vamos a usar, terrorismo entendido como estrategia revolucionaria. Cuando el Che Guevara dice terrorismo urbano, está hablando del terrorismo como una estrategia revolucionaria de difusión o incluso de propaganda de las propias ideas. Es decir, un atentado que se comete no con el objetivo político en sí, sino con el objetivo de amplificar la idea. ¿Vale? Eso es importante que lo digamos. Entonces, en esto de la propaganda hay un sesgo bastante fuerte y lo vais a ver ahora, porque vais a ver un montón de pegatinas de ETA. Entonces, si la mitad de la presentación son pegatinas de ETA, uno se puede quedar como, oiga, la mitad de la gente vasca así eran básicamente tarras, ¿no? Pero hay un sesgo allí, y es que los partidos, digamos, más centristas o institucionales no hacen mucho uso de la propaganda, o desde luego no en ese sentido. Por ejemplo, EMK, la gente de esa época se acuerda perfectamente de los carteles y las pegatinas de EMK, y que estaban por todas partes y hacían un gran número de campañas. Pero EMK apenas sacó representación en esta época. Creo que solo Pachi Iturrioz estuvo en el Congreso, no sé si 2 meses, alguna cosa así. Puntualizar que propaganda estamos hablando carteles y pegatinas, porque es decir, que partidos como el PSOE o Alianza Popular van a tener presencia en la televisión o en otros medios más institucionales que también son propaganda. Sí. Por ejemplo, en la Guerra Civil, cuando se habla de que el bando franquista no hace carteles, etcétera, es también porque Franco se centró en la radio, que es una cosa que descuidaron más el bando republicano. Entonces, también es un poco por el sesgo que estamos utilizando de caso de estudio, vaya. Además, en todo esto de la violencia, tengamos en cuenta que también, esto es en toda España, en toda España hubo unos más o menos 70 muertos por violencia fascista, y luego la violencia estatal es súper difícil de medir. Son unos 200 muertos en este periodo en actos de brutalidad policial, que es en lo que me quiero centrar, que ese sí que lo podemos aislar más o menos. Aquí se provocaron 32 muertos. Y en la propaganda esto se va a reflejar muy bien. Cuando una persona es asesinada por la policía se refleja muy bien, pero cuando una persona es asesinada por ETA no aparece nunca en la propaganda. Muy rara vez aparece en la propaganda, y desde luego mucho más adelante en la transición no lo he visto yo nunca. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, cuando en Montejurra hay un atentado fascista contra el carlismo socialista, estoy muy confuso, luego lo explico, pero matan a unos que estaban en la concentración del carlismo socialista, esos aparecen mucho en la propaganda, en Navarra y así. Pero cuando ETA mata a un carlista tradicionalista, no aparece en ningún sitio en la propaganda. Pero es ese sesgo de que los tradicionalistas no hacen mucho uso de las pegatinas ni de los carteles, y no aparecen entonces. Bueno, los picos de violencia tuvieron lugar sobre todo en unos 3 años que van desde la Constitución hasta el gobierno vasco, que es el primer gobierno vasco desde la Guerra Civil. Y bueno, va a haber una amnistía en 1970, que más adelante vamos a ver, y va a haber divisiones sobre si continuar con la lucha terrorista o sin meterse en las instituciones, eso lo explicaremos. Pero tenemos un gráfico precioso además para explicarlo más o menos. Está bien. Pues, ahí. Lehenengo hau, ez dugula erakutsi. Primero esto, que es la campaña original que decíamos de Euskadiko Ezkerra de berrogei urte eta gero hau, es decir, 40 años y después esto. Sí que me gustaría mencionar también que la transición tampoco fue como se esperaban, sobre todo los partidos de izquierda radical, que esperaban una ruptura que no ocurrió. Que no ocurrió, y hay que decir que se lo empezaron a oler cuando ocurrió lo que ocurrió en Portugal. Cuando la revolución de los claveles en Portugal
movimientos, que esto nos lo contó Eugenio del Río, fundador del movimiento comunista, ya empezaban a darse cuenta de que lo más probable es que no se diera una ruptura con el franquismo, sino que se diera una transición. Entonces, gran parte de las campañas de la época eran esa necesidad de que ocurriera una ruptura, que no ocurrió, ¿de acuerdo? Es mayormente esa división. Los partidos grandes, PSOE, PNV y tal, sí que van a ser hacia el ala reformista, y luego en el otro extremo estaría ETA militar, que simplemente ve esto como una continuidad del franquismo. Y en todo ese espectro, en toda esa línea, se van a colocar en diferentes sitios pues, las organizaciones y los partidos. Que van a ser un montón, por cierto. Vale, y aquí está el gráfico. Es vorágine, ¿no? Hemos dicho. Es una auténtica vorágine. Vorágine, Y maraña, esto la palabra que queráis. solo es el nacionalismo y el izquierdismo en este periodo, en este área. Tenemos ETA, ¿no? Un montón de organizaciones van a salir de ETA. En la quinta asamblea va a salir Comunistac o ETA Berri, que luego van a hacer el movimiento comunista. En la sexta asamblea sale ETA 6, que luego se va a unir a movimientos como LKI. Luego en la sexta asamblea parte 2 están Laia, que se va a ir por un lado para unirse luego a la coalición HB. ETA militar va a tener dos estrategias, esto es muy importante. ETA político-militar, que en un principio es solo una diferenciación como diferentes organizaciones con el mismo objetivo, pero estrategias ligeramente diferentes. Pero los cabos a los que van a llegar, los fines a los que van a llegar ETA-PM y ETA-M son radicalmente diferentes. ETA-M va a fundar ella dentro de la coalición Euskadiko Ezkerra y va a trabajar dentro de las instituciones sin dejar de ser un partido revolucionario y tener un brazo armado terrorista que mata gente, pero ETA-M va a boicotear todo y toda su estrategia dentro de HB no van a aceptar en ningún momento todo este proceso de la transición. Y bueno, hemos dicho que empezamos con Franco, pero vamos a ir un poco más atrás porque hay algunos elementos, como el juicio de Burgos, que lo omitimos, pero Txiki y Otaegi sí van a aparecer una y otra vez en la propaganda de la transición. Txiki y Otaegi son asesinados junto con otros 3 miembros del FRAP, que como siempre se dice, 3 miembros del FRAP, pues voy a leer sus nombres. Sé que se suelen leer en fonética gallega, no voy a haceros ese horror, pero se llaman José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Y estos van a ser elementos claros de digamos, los mártires de la izquierda abertzale. Que llegan hasta hoy. Que llegan hasta hoy. Se han cumplido hace poco 50 años y sigue habiendo celebraciones 50 años después del Gudari Eguna, que se llama el Día de los Soldados, que conmemoran el fusilamiento de Txiki y Otaegi. Además son 3 diferentes. Está el Gudari Eguna de Jardún, el Gudari Eguna del MS o de GKS y el Gudari Eguna de la izquierda abertzale, que es Sortu o EH Bildu, que no le llaman ya Gudari Eguna, le llaman de otra forma. Pero durante la transición esta gente son mártires totales casi como ningunos otros. Hay algunos mártires más, se utilizan mucho la imagen de Pertur, la imagen de Argala y muchos militantes, ahora los vamos a ver. Vota Cotarruna. Y esta es la tumba de Juan Paredes Txiki en Zarautz. Trasladaron los restos ahí en el 77. El clavel me gustaría mencionarlo, porque hablamos hace poco con Sacha Jauregui, que fue el artista que ha hecho el cartel y la escenografía del Gudari Eguna de este año, como Askatxera Lotuak, que se ha llamado así la celebración de H. Bildu Sortu. Y en la reunión que tuvo con Sortu, le preguntó lo primero, ¿qué se puede hacer y qué no? Entonces, como dato curioso, bailar a un clavel es delito y es apología del terrorismo. Y esa cuenta de todos los homenajes que se han hecho de Aurreskus, que es el baile tradicional vasco que se hace a la flor. Entonces es curioso también ver la vigencia que pueden tener ciertos conceptos, incluso en la legalidad hoy en día, siguen siendo, estando en la línea, digamos, del límite. Sí, pues os va a sonar también el primer dibujo, porque hace poco pusieron esa misma pintura en el Valle de los Caídos, la izquierda abertzale, también con motivo del Gudari Eguna. Tenemos también unos versos ahí abajo de Txiki, que se ha dicho muchas veces que son del Che Guevara, no es el caso, no son versos del Che Guevara, son unos versos que él escribió. Esta carta es a José Manuel Bujanda, Bishar, le manda esos versos. Bishar estuvo en ETA-PM, luego pasó a Euskadiko Ezkerra, luego pasó al PNV cuando Euskadiko Ezkerra se acercó al PSOE, y dice ahí, mañana cuando yo muera, no me vengáis a llorar, soy viento de libertad. ¿Cuál es la anterior?
Bueno, Viento de Libertad, que es la frase que ahora se ha traducido del euskera como Askatxera lotuak, también, y que es en vez de decir Gudari Eguna, es lo que se ha usado este año por parte de Sortu y H. Bildu para Bueno, mencionar. pues José Manuel Bujanda tiene una entrevista, que es el que recibe esta carta, como digo, en Irutsuloko Itza, una revista de Donosti. Le hicieron una entrevista hace poco, y de toda la entrevista, que es una entrevista muy buena porque da su testimonio sobre todo esto, es muy interesante la entrevista, pero hay un momento en el que él cuenta una anécdota, porque él estuvo en Euskadiko Ezkerra, y una persona más vinculada a ETA militar y HB le dice, medio en broma, que vosotros os disolvisteis demasiado rápido y nosotros demasiado tarde. Le cuenta esa anécdota para que entendáis cuál es la dinámica que va a ocurrir aquí entre ETA-PM y ETA-M. Esta gente, Txiki y Otaegi, eran de ETA-PM. Sí, que a veces da la sensación también de que ETA ha sido una cosa única tal y ni mucho menos habéis visto el gráfico del principio, ha habido un montón de decisiones, un montón de asambleas. Euskadiko Ezkerra terminó integrado en el PSOE siendo un partido que nace de ETA, es decir, las vueltas que da la vida la verdad que son increíbles. Luego tenemos muchos más mártires. Estos son pegatinas que se ponían en la calle y carteles y demás. El primero me gusta bastante porque yo lo calculo que estamos hablando ahí de finales del 74 o 75, por distinguir a la gente que hay ahí. Algunos de los que veo, en medio está Xavi Etxebarrieta, que es el protomártir de ETA, pero tenemos otros, tenemos Pagazartaundúa y Echeverría, que murieron colocando una bomba en Guecho. Luego tenemos Chiquía, que es Eustaquio Mendizábal, Telesforo Monzón le hace una canción, Chiquia Basen Gudai Sena. Bueno, las canciones también son otro medio de propaganda tremendo, y tenemos ahí un montón de gente mítica. Hay uno que se repite además, o sea, uno que se repite porque está en la pegatina, pero luego en medio arriba lo podéis ver también en el póster ese. Es todo el uso de las caras que se van a utilizar en ETA para representar a los mártires. Sí, bueno, no hemos mencionado el tema de Gudari, que en realidad viene del Eusko Gudaroste, es decir, de la armada del gobierno vasco de la guerra civil y que va a ser reciclado por el entorno de ETA en la transición, como reivindicando esa continuidad de la lucha armada del pueblo vasco. Claro, los etarras se llaman a sí mismos todo el rato los soldados iguales que los de la guerra civil. Ellos simplemente la están continuando. Cosa que al PNV molesta. Ahí estoy viendo, en septiembre, 18 de septiembre, es una fecha importante porque en esos momentos hubo muchísimas redadas por Mikel Lejarza, que era un infiltrado dentro de ETA-PM. ETA-PM a partir de ese momento quedó básicamente descabezada, fue importante para su desarrollo. Y luego tenemos aquí pues, un montón de mártires más. En este caso son gente que está en la cárcel y que se pide la amnistía para liberarlos. Hay un montón más. El calendario del 77, y esto es todo, pues pegatinas pidiendo la amnistía. Está ahí Echave, ese es de un cura, ese es cura, del Goibar, me parece que es el Goibar, del proceso de Burgos. Entró en la cárcel en el 70 y... No, perdón, un poco antes, es 69 creo que es, y saldría ya con amnistía el 77. Pero antes de la amnistía todo el rato se está pidiendo esa amnistía general para que salgan los etarras, y después del 77 también no se va a parar de pedir la amnistía. Bueno, referente a la iconografía, vamos a ver Icurriñas, una barbaridad. Hay que entender lo político que era la Icurriña en este momento, porque ahora está institucionalizada, pero vamos a ver cómo en este momento ni mucho menos. Vamos a ver todas estas alegorías sobre la libertad, ya sean cadenas, ya sean barrotes, vamos a tener muchísimos, siempre relacionado con elementos nacionales, es decir, la bandera o algún otro símbolo que vincule a lo vasco, ¿vale? Diciendo que los presos no son solo presos, sino que es la nación también que está oprimida. Vamos a ver también muchas imágenes de estas como siluetas obrerísticas, por decir, con este aspecto como de Ibarrola, de toda esta gráfica de estampa popular que había en la época, y va a ser un poco el mejunje que vamos a ir viendo iconográfico. Este es más fotos que quería poner aquí en algún lado, con más o menos la misma idea. Ya a partir del 81-82 es cuando CAS, que van a ser quienes se queden realmente con toda la memoria de ETA, en comparación con la línea de ETA-PM y Euskadiko Ezkerra, ya van a empezar a llamar el homenaje a Txiki y Otaegi, así como a todos los etarras caídos, el Gudari Eguna. A partir del 81-82, Euskadiko Ezkerra se olvida de ese día. Estos son los sucesos en Vitoria, para entender también toda la violencia policial que había en ese momento, en unas protestas que mataron en primer momento a 3 personas, otras 2 murieron por causa de las heridas y otras 2 murieron por las protestas sobre estos mismos asesinatos. Además me gusta mucho la primera porque solo salen 3. Esto significa que ese cartel salió en los días posteriores, inmediatamente posteriores al 3 de marzo en Vitoria, porque todavía quedaban otras 2 personas en el hospital que iban a morir a causa de las heridas.
Bueno, y Pertur. Pertur, menudo tema, sí. Pertur es el líder de ETA PM en el 76. Se convierte en líder ya que gran parte de ETA PM fue desarticulada con las detenciones después de Mikel Lejarza, que es el infiltrado. Es muy importante la figura de Pertur porque diseñó él una cosa que se llama la ponencia Ochagavía. Si tenéis interés en estos documentos de la ponencia Ochagavía, EHK, a través de la página abertzalecomunista.net, han digitalizado un montón de estos documentos. La verdad es que es un trabajo precioso para entenderlos. Pertur entonces diseña esta ponencia en la que él propugna que la lucha armada en ETA PM tiene que ser la reserva de un partido político que está metido en las instituciones y que está sacando provecho de las instituciones. ETA M, que es a través del líder que va a ser Argala, se separa completamente de esta estrategia, crea otra estrategia que Argala diseña, se llama Etarenagiria, que es que básicamente ellos son un ejército y no participan en ningún momento en las instituciones y ellos simplemente están para crear la revolución armada. Etarenagiria, comunicado de ETA. Sí, eso se llama comunicado de ETA. Entonces, ahora está el quién mató a Pertur. Pertur desapareció en Iparralde en julio del 76. Se ha dicho muchas veces que fueron sus propios compañeros de ETA PM porque estaban viendo que la estrategia de Pertur iba a hacerles abandonar las armas y iba a convertirles en un partido político más. Esa es una de las teorías, ¿no? Otros dicen, sobre todo en la izquierda Abertzale, que eso es para desprestigiar a la izquierda Abertzale y que a Pertur lo mataron los fascistas o algún grupo parapolicial, que sí que reclamaron, hubo un par de grupos de ultraderecha que reclamaron este asesinato, pero nunca ha aparecido Pertur. Sí, bueno, que tenemos ahí en la frase encima de Herri armatua inoiz ez zanpatua, es decir, el pueblo armado jamás será aplastado. Y yo creo que la frase de ETA PM en esta línea es un poco la defender que si el pueblo está armado no va a ser aplastado, ¿no? Como bien dice, pero el tema es que ETA militar va a defender el ataque directamente. La estrategia de ETA político-militar va a ser siempre como una estrategia como de defensa, una estrategia como más de violencia de masas que de terrorismo, que va a ser un poco la diferencia entre hacer un atentado en Hipercore o hacer un atentado directamente con un objetivo político. Uriarte, que estuve hablando hace poco con él, me definía en sus palabras que en ETA PM el brazo armado era la reserva, esto es, ellos están en las instituciones haciendo unas exigencias, no dejan de ser un partido revolucionario marxista y todo, pero tienen una reserva armada que continúa secuestrando gente o continúa haciendo atracos para recibir fondos. Pero en ETA M es la garantía. Esto es, si ellos están en las instituciones, si HB o esa parte de la izquierda Abertzale están en las instituciones, ETA M es la garantía de que van a llegar a sus objetivos dentro de las instituciones. Este es un homenaje a Pertur, no es de la transición, es de 2006, pero podemos ver una bandera de ella que ahora el compañero... Sí, mencionamos un poco... aquí tenemos el puño que vemos en la bandera anterior que tenéis aquí. Y os contaré un poquito la historia. Es bastante curioso ver cómo la iconografía pasa como una patata caliente también de mano en mano. El puño que vemos aquí, el de 1965, es un cartel polaco. No está claro del todo la relación que tiene con la imagen actual. De todas formas, Xavier Iduate, que fue el cartelista del LKI, de ETA Sexta, vincula el puño directamente con este, que iconográficamente es bastante similar. También tenemos que tener en cuenta que en la época pues, se compartían muchos referentes. Pero Iñaki Sagasti, miembro del PNV, insiste que él, cuando estaba exiliado en Venezuela, mandó a un amigo suyo copiar un cartel cubano en el que se veía un puño rompiendo un alambre de espino. Esto fue en 1971. Ese puño lo convirtieron en una icurriña con puño rompiendo una cadena en lugar de un alambre de espino, representando al pueblo vasco, y se imprimió en los calendarios del año siguiente repartidos por las juventudes del PNV. Y luego ha habido una gran discusión porque el PNV continuó usándolo hasta el 77 y ETA político-militar, mayormente, y el entorno de la izquierda Abertzale se quejaba de que el PNV les había copiado el símbolo cuando realmente el PNV lo venía usando de antes. Pero ha sido también una lucha sobre de quiénes son los símbolos, etc. Y lo que sí que es bastante curioso es, bueno, aquí vas a mencionar esto luego, sí. Es que luego Oteiza, el escultor vasco, que estaba en el entorno en aquel momento, rediseñó esta bandera haciendo este diseño que hemos visto antes en la bandera que ondeaban en 2006, más sintético, con el puño separado y con una deconstrucción de la icurriña. Pero antes querías mencionar este cartel aquí del proceso de Burgos. Ahí vemos varias personas que participaron en el proceso de Burgos, ya habían salido, este seguramente será del 77, porque Gorostidi luego se va a pasar a HB, y también vemos, o sea, los cuatro de arriba son del proceso de Burgos, son gente que va a fundar ella, que es el partido, el brazo político de ETA político-militar.
y luego van a crear la coalición Euskadiko Esquerra. Y los de abajo son 3 personas de ETA político-militar, que son Esquerra, Iñaki Mújica, Wilson, Iñaki Pérez, Goyerri, Juan Miguel Goiburu. Estas personas, Goiburu además sale hablando en un vídeo, en una película que he subido hace poco a YouTube, que es Euskadi fuera de Estado. Es una película que cubre, vamos, la narrativa completamente de ETA político-militar en el año 83. Y además, eso, Goyerri sale como que ha entregado las armas, ¿no? Se ha entregado ya y ha dejado la lucha armada, entonces recibe amenazas y recibe presiones y tal. Y sale más gente, sale Xavier Muriza, sale también Chillardegui. Bueno, si queréis verla, ahí está en La verdad que YouTube. es interesante como documento. El puño, como vemos, fue símbolo de ella, es decir, el brazo político de ETA político-militar, fue el símbolo también de ETA-PM y fue también el símbolo pues, de IAM, que era el sindicato de estudiantes, digamos, y de EGAM también, que era la organización juvenil. Entonces fue un símbolo muy empleado en todo lo que es esta estrategia de ETA o de que lo militar, digamos, esté al servicio de lo político. Y Oteiza, que nos dijo Eugenio del Río también que le presentó Oteiza presentó a Eugenio del Río a Xavi, que es puesto un poco antes, pero bueno, con la intención, porque él lo que quería es que no se extendiera ETA más. Entonces, él estuvo como también intentando unir a las partes para que no ocurrieran las desgracias que ocurrieron luego de diversas escisiones, y en aquel momento estaba bastante vinculado sobre todo al entorno de ETA-PM, él fue amigo personal de Xavi Etxebarrieta y luego terminó desvinculándose, que es una cosa que fue a más posteriori y no vamos a mencionar demasiado, pero bueno, realizó este manual corporativo que es bastante interesante y se puede consultar online, que está en Lascaux, en el archivo de los benedictinos, en Guipúzcoa, y realizó esta deconstrucción de la Ikurriña. Es bastante bonito verlo a los diferentes bocetos que tiene ahí de las diferentes versiones que se le ocurrían y ese brazo del Guernica caído y sobre cómo relaciona el brazo caído del Guernica con el puño que se alza una vez pasada la transición, digamos. La verdad que solo se he puesto unas pocas páginas, la deconstrucción esa de la Ikurriña también me gusta un montón y está puesta así de una forma muy poética y muy artística. También hay que hablar en el SUTIC, en el boletín de ETA, se hizo una carta a los intelectuales tratando de llegar también a colectivos, a personas que estuvieran más involucradas en lo cultural y que trabajaran también no solo desde un aspecto social y político, sino también tratar de trabajar la política desde del ambiente cultural. Bueno, entonces entramos en el referéndum de la reforma política. Este fue lo que se llamó el harakiri del franquismo, en el que ganó por una avalancha total el referéndum. Esto es que sí se quería abolir el franquismo, pero todavía dentro de ETA-M y ETA-PM esto lo veían como un juego más aparte que a ellos no les interesaba. ETA-PM entonces hizo una huelga boicot que tampoco, bueno, no tuvo mucha repercusión tampoco, pero sí que hizo una campaña muy importante de publicidad con este puño que acabamos de decir. Cuando aparece este puño normalmente es ETA-PM o ella, que es el brazo político. Sí, mencionar brevemente el sello, que el sello realmente es anterior, es más o menos cercano a la escisión de la Quinta Asamblea entre los tercermundistas, es decir, la línea de Xavi Etxebarrieta, los hermanos Etxebarrieta, y la escisión con los comunistas, que luego serían el MK, y este símbolo se empezó a usar por lo que sería ETA-SAR, la ETA vieja, que se diferenciaba de los comunistas, para empezar a marcar sus documentos. Pero esto fue unos 10 años antes prácticamente y no lo hemos querido mencionar mucho. Sí, estos son todo pegatinas de aquella ocasión, de la huelga convocada. Y este también la abstención que se pedía por Laya. Laya era un grupo que había salido de ETA poco antes, un par de años antes. Y básicamente digamos, los partidos rupturistas no querían aceptar en ningún momento ese juego de estar en los referéndums o de participar en esas votaciones. También se ve bastante el contraste en ese sentido, ¿no? PCE, PNV, PSOE, esos sí que van a participar en todo momento y van a pedir el voto para estos referéndums, pero estos grupos no. Y hay un montón de exigencias, unas cuantas pegatinas. Tenemos la radio de ETA también. Sí, hablábamos de la propaganda y efectivamente uno de los medios fue durante 2 años. ETA el ETA militar, si no me equivoco, estuvo retransmitiendo sus boletines también por vía radiofónica. Eso, esas son unas cuantas pegatinas que se podían encontrar en aquella época. Ya os digo que hay un sesgo muy grande. Esto todo es ETA, lo que hemos cubierto, vamos a hablar más adelante de otros. Hicimos un vídeo muy extenso sobre las pegatinas, entonces las vamos a ver un poco por encima. Sí que es verdad que no mencionamos, y una persona nos lo puso en comentarios, que la imagen es así como extraña de la izquierda del todo,
es una E, una T y una A, siendo la serpiente y el hacha, así de una especie de construcción abstracta y extraña. La verdad es de las más curiosas que se pueden encontrar, porque normalmente la gráfica en esta época va a ser pues gente con armas y con chapela, es lo que nos vamos a encontrar en todo momento, barrotes y el escudo, perdón, el mapa de Euskal Herria. Va a ser muy rudimentario, además en estas pegatinas se puede ver cómo se reciclan los elementos, o sea, alguien tenía un recorte de una silueta y es entonces lo ponen encima de un mapa o de un ecurriño o tal y van haciendo diferentes diseños básicamente con recortes. Por ejemplo, el que está en medio, con un pasamontañas blanco, eso es parte de una foto que alguien ha calcado y ha dibujado encima y ha sacado la pegatina de eso. Sí, los medios hay que decir son muy precarios, esto es gráfica política clandestina, entonces se hacía un poco como se podía. Yo estaba hablando con alguna imprenta de la época, como podía ser la imprenta Luna en Bilbao, que se dedicaban a hacer gráfica clandestina y era todo pues aprovechándose de la militancia de gente que trabajaba en las artes gráficas, que ha sido siempre un gremio que estaba plagado de políticos. Mencionar brevemente que el 1 de mayo se celebra también, porque muchos de los que murieron el 1 de mayo eran del gremio de las artes gráficas. Y gracias a esa gente que en sus ratos libres después del trabajo escondía los fotolitos y todo el material, se podían ir sacando estampas de este tipo. Y bueno, esto lo mencionaremos también un poco breve, el hacha y la serpiente. Tenemos aquí la que en teoría es la talla original de Félix Liquiniano, el anarquista que conoció en el exilio en Francia a dos militantes de ETA militar y les regaló esta talla, que en el último comunicado de ETA se puede ver que en lugar del anagrama, el de dejar las armas, en lugar del anagrama, el sello que solían poner, ponían la talla de madera un poco reivindicando, ¿no?, esa historia, esos 50 años. La primera vez que lo vamos a ver es en este libro que tenemos aquí, en Hacia una estrategia revolucionaria vasca, y va a ser, esto es importante, igual que el sello de ETA hemos mencionado que era para diferenciar a los comunistas de los tercermundistas, va a ser para diferenciar a ETA militar de ETA político-militar. Este va a ser la primera publicación de ETA militar. Y vamos, es archiconocido este símbolo y se utilizaba un montón en esa época y también con ese estampado, el estampado militar azul, que vamos, ese se ha repetido 1000 veces. Sí, pero bueno, como veis, como la gráfica es clandestina también, no se suele repetir dos veces la misma imagen porque no tienen un archivo o un manual de pasar, sino que esto se va haciendo un poco como se puede. Un montón de reutilizaciones de este símbolo. Alguno igual es una pegatina de IRA que lo han reciclado. Sí, seguramente. Eso, la icurriña, algunas pegatinas, sí. Sí, vamos a pasar algunas así rápido porque la verdad que es abrumador. El logo de EGI también me parece muy curioso con la antorcha, va a haber un montón de rediseños. Que son las juventudes del PNV. A mí el cartel este de ETA de la derecha siempre me ha parecido bastante especial porque creo que condensa muy bien la forma de pensar. El recurso del cartel es la atracción surrealista, es esta imagen que condensa el pensamiento mediante, o la idea que quiere transmitir mediante esta imagen así, de corte surrealista, en la que vemos cómo el pueblo es ahogado por dos cuerdas, dos sogas, con los colores de las banderas nacionales española y francesa. De este ahogamiento y esta herida que vemos que tiene el pueblo vasco, surge una boca que grita una pistola. La verdad que creo que condensa muy bien lo que es la narrativa dentro de ETA. ASK también, estos son un grupo que va a estar en CAS, que se van a encargar son comités que ayudan pues, a los movimientos sociales o a los barrios y otro tipo de militancia. Sí, hay pegatinas también de aquella época que se podían ver por la calle. Hay un sesgo también en esto de que cuando una pegatina pone Euskadi o está en euskera, sabemos que es de ahí. Pero luego hay pegatinas que se distribuyeron a nivel nacional y cuando las encuentras no sabes si esta pegatina es que realmente se utilizó aquí en Vascongadas o en País Vasco o es que simplemente ha llegado más tarde a través de un coleccionista, es más difícil saber. Bueno, y ahora abrimos el melón de Lemoiz un poquito del tema de las nucleares y cómo fue en la costa nuclear que no se llegó a construir. Bueno, pues en Lemoiz hubo protestas básicamente desde que empezó el proyecto. Básicamente todos los partidos rupturistas hicieron campaña contra Lemoiz. Eso es una pegatina de ella, que como digo es el brazo político de ETA político-militar. Y luego la calavera de... Sí, bueno, es un poco ambiguo, es un diseño de Chillida, podemos ver una especie de calavera o un hongo nuclear o bueno, ese grabado que vemos ahí de Chillida. De todas formas tiene ese cuchu, ¿cómo se dice? De gasereras. Ese cariz. Ese cariz como tremendista, ¿vale? Y vamos a ver cómo en la gráfica contra las nucleares vamos a tener dos vertientes, la optimista y la pesimista, ¿de acuerdo? Lo que, en mi opinión, ha terminado triunfando, y creo que todos lo conocéis, es el sol antinuclear que ha eclipsado toda esta gráfica como tremendista. Ese sol que dice nuclear, no gracias.
porque yo creo que la gente estaba un poco harta también de esta clase de gráfica como terrible, de vamos a morir todos, de se avecina el apocalipsis. Pero bueno, vemos que en aquella época se hicieron muchísima gráfica de este estilo, Sí, con sí. calaveras, con la muerte, con todo este mensaje como Había un terrible. movimiento muy importante contra las nucleares en ese momento y además, si veis, hay alguna que pone Lemoiz apurtu. Eso es que Lemoiz ya lo han cancelado, ya lo han parado y es después para que derriben la central nuclear a la que nunca le dieron uso. Y este es un etarra que murió haciendo un atentado. Bueno, murió un mes después en consecuencia de las heridas en el año 77. Y bueno, le hacen homenajes también, metido dentro de la calavera, como podéis ver. Bueno, decir también que va a haber una presión social muy importante y se va a entrometer el terrorismo, bueno, mayormente ETA militar, y se van a comenzar a hacer atentados, etcétera. Es discutible cuánto es, digamos, porque ha sido una estrategia dentro de la izquierda abertzale, ciertos movimientos sociales, pues por ejemplo, el antimilitarista. Originariamente las juventudes de la izquierda abertzale apoyaban hacer la mili para tener una formación militar, pero cuando el movimiento antimilitarista fue bastante grande, cambiaron de opinión. Un poco ocurre lo mismo, diría yo, aquí con el tema de las nucleares. Cuando tenemos un movimiento social muy grande y ETA también tiene una presencia social un poco menor, trata de apoyar ciertos movimientos sociales que repercutan también en la ampliación de sus bases. Y esos movimientos sociales dentro de la narrativa a lo largo de las décadas siempre le han echado en cara a ETA haberse unido a esa lucha y dicen que la central nuclear se paró por la presión social. En cambio, la gente más en la órbita de ETA dice que eso fue gracias a ETA que proyectaron la voluntad del pueblo. Bueno, gracias o no, desde luego se terminó, o sea, se paró todo el proceso en el momento en el que se asignó al ingeniero jefe. Sí, este cartel que me encanta porque condensa mucho varios símbolos de HB, este es del 82, del Mundial, entonces vemos naranjito aplastando la Icurriña y luego una pelota de fútbol de la que sale una bandera española y el Guernica está en el cielo, ¿no? Esa presencia de fantasmagórica. Y luego la explosión que hay en el suelo también es un elemento que hay en el Guernica contra el mapa y el sol de Anluz. Está todo metido dentro de este cartel. Bueno, eso, el sol de Anluz, que como decíamos es un símbolo que venía del norte de Europa, un diseño de una chica que era militante contra las nucleares, y el símbolo que había en aquel momento en la lucha antinuclear era una mujer embarazada que decía no queríamos nucleares para nuestros hijos. Entonces Anluz propuso, dibujó así escuetamente un solecito con la intención de que se promulgara algo positivo, es decir, la energía solar, por ejemplo. Entonces se trata de condensar el mensaje positivo, que es el que ha calado realmente muy bien en la sociedad, aunque luego podemos ver infinidad de versiones de este sol en posturas más agresivas, en posturas más tristes, pero este sol ha sido el que ha eclipsado absolutamente todo el resto de la gráfica contra las nucleares y que ha sido tal éxito que incluso lo podemos ver diciendo que sí a las nucleares o cambiando el significado de muchísimas formas. Bueno, ecología también, quería meter algunos carteles para cerrar estos temas. Hay más movimientos sociales que ya os digo que no podemos profundizar en todos, pero que en esta época todavía existían, que son pues feminismo, los derechos de la comunidad LGTB, los estudiantes, qué sé yo, diferentes huelgas, diferentes proclamas, hay muchas cosas que hemos tenido que dejar fuera. La legalización de los partidos de 1977, que ya en primavera de 1977 se empiezan a legalizar los partidos, pero hay algunos que van a tardar bastante más. Manuel Irujo, que era ministro durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, no ministro de Euskadi, ministro de España, y había vuelto ya en 1977. Y eso, hay un montón de carteles y pegatinas pidiendo la legalización. Esta pegatina también me gusta mucho porque es una lista de varios partidos, todos ellos bastante rupturistas, y además al tío que le han dado la lista es como que se la han dicho. Porque, por ejemplo, LKI lo ha escrito ELKI, cuando es LKI sin más, y luego EK lo ha escrito una E y una K, cuando es EKA, ese es el Partido Carlista. Como que se lo han dicho, ¿no? Las letras. Sí, pero luego hay un montón hay como 3 o 4 partidos maoístas. Ahí metidos también, con diferencias mínimas en la estrategia revolucionaria. Claro, hay un fraccionamiento total, es que ya veis cómo es la lista, hay un fraccionamiento total de los partidos. Luego, varios del PNV, también quería meter por ahí. En la Segunda República había un grupo político bastante importante que eran las Emakumes, que era la sección femenina. En la transición, lo de las secciones femeninas ya se veía bastante mal, entonces eso no existía tal cosa ya. Ellas estaban dentro del PNV normal.
más de estos. Vemos el uso del puño, la icurriña, el laburu, o sea, son elementos súper típicos, pero que realmente afloraban y se utilizaban mucho en este momento. Bueno, ese es el Aberri-eguna, que el MK también participaba en la de la Aberri-eguna, y vemos un cartel también que es de la Guerra Civil, le hace referencia a ese cartel de la Guerra Civil, y este año, el 77, se va a pedir todo el rato, es el año de la amnistía. No van a parar de pedir la amnistía para todos los presos que ya terminan de salir para finales de año. Mencionar respecto a la gráfica que todavía vamos a ver cómo el MK está, pues, tipografía vasca, ¿no? Que es un problema con la tipografía es identitaria de alguna forma y todos los partidos la usan, deja de ser identitaria. Entonces vamos a ver cómo un montón de partidos de la órbita vasca empiezan a usar tipografías vascas y deja de tener sentido usarla como rasgo diferenciativo, igual que la icurriña. Entonces vamos a ver una cosa muy curiosa en el MK, que es el empleo de tipografías modernas, de diseños abstractos, etcétera, y va a pegar un vuelco y un quiebre bastante interesante que va a ser principalmente gracias a Manu Mazpule, Víctor Allende y Álvaro Gurrea. Esta es la convocatoria para la Aberri-eguna. Esta convocatoria iba a ser ilegal y el gobierno advirtió de que no se podía hacer. El Aberri-eguna, que es el Día de la Patria, que se celebró por primera vez en 1932, entonces se quería recuperar esa fiesta para celebrarla así todos los partidos en público, se hizo una convocatoria para Vitoria. PNV, al ver que se iba a liar, no acudió a esta convocatoria, hizo una parte en Loyola, pero CAS, la plataforma CAS es una plataforma de coordinación para diferentes partidos en esta época en la órbita de la izquierda abertzale. Sí que acudió a Gasteiz y se lió muchísimo, y vemos ahí pues cuántos partidos pidieron ir a Gasteiz para celebrar el Día de la Patria. Es curiosa la pegatina de CAS también, que es para recaudar fondos, que es a cambio de 100 pesetas, y que hemos podido tener en mano el rollo completo de pegatinas que se usaba como para ir recaudando dinero mediante ellas. Ahí vemos también, quería enseñaros también cómo se utilizaban esos carteles, ¿no? Yo creo que esto es una colocación de carteles que están poniendo. Creo que estos son comunistas de Joven Guardia Roja, me parece que son. Joven Guardia Roja, que es del PTE, ¿no? Creo que sí, Estoy sí, maoístas, sí. vale. Y eso, esa es la convocatoria de la Aberri-eguna. Como digo, no quería mencionar demasiado Navarra, pero sí las cosas que más o menos afectaban aquí al asunto. Los carlistas habían sufrido el atentado de Montejurra un año antes, en mayo del 76. Decir que eran los únicos que podían durante el franquismo reunirse, que eso es importante, Sí, y por claro. eso vehiculizan también gran parte de las luchas sociales y se integran también en una cierta facción de izquierda. Y bueno, uno de ETA, de hecho, me dijo que a finales del franquismo había una promesa muy fuerte y también un miedo o una amenaza al carlismo, porque era gente que estaba muchísimo más organizada y tenía muchísimas más armas que ETA, y que entonces al final no se cristalizó de ninguna forma, no se materializó, pero que eran una fuerza, vamos, a tener en cuenta. El carlismo va a tener, a través del Partido Carlista y el pretendiente, que son Carlos Hugo y los carloshuguistas, va a tener una deriva hacia el socialismo y se va a convertir en una fuerza más de la izquierda radical en Euskal Herria. Entonces, el asalto al Palacio de Navarra en Pamplona, que es la primera vez que ponen una icurriña en ese palacio, lo realizaron los carlistas en esta ocasión. Enfrentándose a un tradicionalista que casi saca el arma. Sí, eso es. Y bueno, Y vemos ahí la legalización de todos los partidos, y pone ECA, que es el partido de Euskal Herria del carlismo. decir que los grupos de acción carlista terminaron vinculándose a ETA e integrándose, etc. Vemos aquí todo este tema como autonomista y tal, y va a ser a raíz de este pensamiento como foralista, digamos, de reivindicación de no un Estado centralista y esta idea del socialismo autogestionario que van a defender incluso hoy en día. Sí, estas son convocatorias para Montejurra, que es el anual que se hace. El carlismo en esa época, en la transición, tenía mucha fuerza, pero bueno, ya inmediatamente después de la transición va a tener alguna debacle electoral y va a quedar totalmente dividido en dos bandos que no se van a recomponer, de tradicionalistas y socialistas. Y bueno, voy a hacer una corrección aquí. Cuando hablo a los socialistas de que los tradicionalistas son carlistas, no me lo aceptan, y viceversa, ¿no? Tenemos que hacer también ese matiz. Entonces empezamos con las elecciones generales. En las elecciones generales los partidos reformistas sí tomaron parte, como otras elecciones, y además hicieron un pacto por el cual iban a decidir, iban a trabajar para el Estatuto de Gernika a través de los resultados que saliesen en esas elecciones. En la izquierda abertzale, Euskadiko Ezkerra y ETA PM sí participaron en estas elecciones y querían a través de ellas
llevar adelante la amnistía de los presos etarras que estaban en la cárcel. En cambio, otra parte de CAS, esa plataforma, no quería que participasen y querían boicotear estas elecciones y por tanto no se presentaron. Pero a través de estas elecciones, al ver que estaban perdiendo la oportunidad de tener un sitio en las instituciones, ya empezaron a cambiar de estrategia, pero en un principio no participaban. Como veis, va a haber un conflicto ideológico en todo momento de estrategias y sobre todo en este momento tan candente de la transición sobre esa idea de si vamos a poder romper o va a haber que transicionar de alguna manera. Ahí vemos ANV, que era un partido que ya estaba en la guerra civil, participando también. Esto es como se veía, ¿no? Esa calle totalmente cubierta de carteles. Sí, respecto a ANV es curioso, ¿no? Esta gráfica que emplean como más obrerística con esa icurriña de fondo y comparado en contraposición a la gráfica del PNV de gente de traje, digamos, se puede ver un poco cómo ANV fue el primer partido, digamos, de izquierda nacionalista vasca. Sí, ahí vemos, esta es la plataforma CAS. En ese momento, todavía a principios del verano del 77, ella no había sido expulsado de CAS, pero dentro de CAS había otros partidos, como era Laia. Ese es la coalición Euskadiko Ezkerra, dentro de la cual se presentaron ella y EMK. EMK también era una escisión de ETA, de la Quinta Asamblea. Y los resultados para Euskadiko Ezkerra no fueron muy altos, fueron un 6 y pico por ciento, Alianza Popular sacó más con un 7%, UCD un 15%, PSOE 27%, PNV ganó las elecciones con un 30%. Abrumador. Sí quería mencionar el logo que podemos ver aquí de Euskadiko Ezkerra, que es de Manu Mazpul, en el que todavía vemos este puño en alto rojo, que va a ser un poco parte de ese EIA, ETA político-militar. Luego iremos viendo cómo se va en la ruptura que van a tener, porque en este momento Euskadiko Ezkerra es una coalición del EMK con el EIA. Vamos a ver cómo se va a romper y va a ir el EMK por su lado, van a variar el logo un poco, Sí. etcétera. Bueno, este es importante. Este es un partido bastante pequeño, que no va a sacar representantes, que va a intentar actuar como un partido más de la derecha vasca, que en ese momento existía tal cosa como una especie de ala tradicionalista vasca, que mayormente en estas elecciones votaron a UCD y a Alianza Popular, pero también algún partido pequeño como este, y como a Guipúzcoa Unida, creo que se llama otro. Total, que no sé si os suena, Fernando Buesa. Alguno me dirá, oye, a este le han puesto el nombre de un estadio, a este señor. Bueno, en Vitoria hay un estadio que se llama Fernando Buesa porque fue asesinado en el año 2000 por ETA, pero cuando estaba en el año 2000 en el PSOE. En este momento se estaba presentando por DCV. Y luego el mechero es muy importante para mí porque enseña cómo ya se utilizaba eso, que es muy raro en la derecha que se utilicen esas formas de propaganda, pero sí se utilizaba ya en el año 77 en esta formación que fue muy efímera. Estos son LKI, que vienen mayormente de la primera sexta asamblea de ETA, que son un partido principalmente comunista, pero también participa en temas nacionalistas. Ahí tenemos las juventudes. De corte trotskista, y que luego serán LCR a nivel del Estado. Estos son SEI, que son un partido marxista, independentista, pero que rechaza la lucha armada y está fuera de la plataforma CAS. ESB, que son de la revista Branca, con Chillardegui y esta gente, que forman un partido. A pesar de que se llama socialista, es un partido bastante etnolingüista, o sea, de un corte muy nacionalista, digamos, el más conservador dentro de la izquierda abertzale. Chillardegui marcha de ETA porque él no es marxista y tienen una discusión muy importante dentro del seno de ETA de si abrazan el marxismo o no, y Chillardegui es de los defensores del etnolingüismo. Para él lo importante del pueblo vasco es hablar euskera, va a ser uno de los fundadores del euskera batua, es decir, de la estandarización del euskera. Mencionar que vemos aquí este logo que es parecido al del PSOE. Hay que decir que en el socialismo en aquella época se empleaba este logo, y el que vemos actualmente del PSOE es un diseño de Cosnovillo del 80, me parece. Y del logo del ESEI me parece muy interesante cómo han hecho una fábrica también. Es esa alegoría que tienen como de la fábrica con la chimenea. Y luego tienen este otro dibujo así como también abstracto, que es una especie de sol que da vueltas, laurístico, pero bueno. Era una rama de la izquierda abertzale que renegaba de la violencia y tampoco tuvo mucha presencia. Sí que tuvo algo de peso moral, pero no tuvo vigencia apenas. Se disolvió en el 81 y la mayoría, una parte de los militantes entró en Euskadiko Ezkerra. Además, abajo podéis ver un espacio en blanco. Ese no es un recurso estilístico, era una cosa muy normal en su época para los carteles, dejar un espacio en blanco para apuntar meeting en la feria de muestras o en no sé dónde, y apuntaban a qué convocatoria. Vamos a ver un montón de carteles. Sí, y vamos a ver un montón de carteles con un espacio en blanco para justo eso.
Y claro, a ver, el tema de estos carteles mola mucho verlo, los de arqueología ya lo sabéis. Esto es como ir a casa de uno que tiene detector de metales y te enseña como hebilla celtíbera de no sé qué. Y te la da, ¿no? Pero eso realmente mola verlo, pero hay un contexto muy grande detrás que hay que interpretar y para eso tenemos fotos que nos ayudan bastante a cómo se veían todos esos carteles en la calle de Bilbao. Bueno, decir que en aquel momento el cartel era un medio de difusión de los más importantes. Es decir, no hay móviles, o sea, el cartel, la presencia en la calle también hablaba mucho de la presencia social. Y va a haber partidos que traten de conquistar las calles de alguna forma. Es interesante cómo de alguna forma, de la misma manera que nosotros colocamos un póster en nuestro cuarto que genera esa intimidad, el cartel también tiene esa forma, ¿no? Como de hacer nuestro un espacio, una pared, que si no se convierte en una especie de muro de una prisión que es la ciudad de vez en cuando. Sí, esto me da mucho, somos de Sondica nosotros, Sí, entonces Sondica. como salía la foto teníamos que ponerla. Sí, el cartel es de Manu Mazpule, que se lo mandé encima el otro día porque me hizo mucha ilusión verlo con esto, bueno, y es reivindicando la legalización de la ikurriña como símbolo institucional también. Entonces, aquí la ikurriña todavía es política. Hoy en día, de hecho, va a haber discusión, ¿no?, sobre qué... Por ejemplo, todavía en Navarra puede tener cierto sentido. Sí que es verdad que en Iparralde, en la zona vasco-francesa, se usa más como elemento cultural que como político, pero realmente ahora que es un elemento institucional no tiene la vigencia política que podía tener en estos momentos. Que por eso también la tenemos R en todas partes. A este me gusta también porque se puede ver el Herri Batasuna estaba pidiendo votos para el Senado en los de arriba, es que ya veis hasta dónde llegan los carteles, y debajo ya están pidiendo para las autonómicas, que fue poco después, este mismo año, en el 79. Entonces se crean ahí unos estratos de carteles, uno encima de otro, llegando hasta el segundo piso. Podéis ver ahí la pintada de EAJ-PNV hasta dónde llega. Todas las calles estaban cubiertas completamente de carteles. Y luego había más dimensiones incluso a esto, como los niños los coleccionaban, ¿no? Cogían una pegatina y se las repartían, como los cromos, ¿no? A ver cuál tenía repe. Todo esto se movía muchísimo. Y a pesar del desconcierto de gran parte de la población, que para ellos era una explosión de repente de siglas y de ideologías y tal, completamente ajena para ellos hasta ese momento. De hecho, no hemos hablado de fuentes, pero la mayor parte del material que enseñamos aquí, hay una parte que es de archivos digitales, pero una parte importante es de colecciones personales, de amigos que nos prestan, mi padre militaba en cual, en tal... y nos han ido prestando para escanearlos, etcétera. O de incluso, pues yo por ejemplo, de conocer a Manu Mazpule, el diseñador del logo de Euskadi Esquerra, fui a su casa y me dijo, yo esto lo quiero tirar todo, y me llevé una parte importante de los carteles que tenía, con la intención también de ir cediéndolos al Museo Vasco, porque una de las intenciones que tenemos también con esta charla es reivindicar esto como parte del patrimonio gráfico. Eso es importante dejarlo claro. Son objetos con un interés artístico e histórico. Esos son, en el 79, Euskadi Esquerra y MK. Ahí vemos encima los carteles también de mano arriba de MK, OIC y el logo este. Como veis, ya no está el puño dentro del logo de Euskadi Esquerra, entonces ya tenemos al MK por separado pegando sus carteles encima. ¿Y las pintadas quieres mencionar o pasamos? Sí, que encima los carteles los han puesto encima de algo que pone al paredón, o sea, no sé quién, al paredón. Y luego, al otro lado de esa misma fachada pone ETA asesina. ¿No? O sea, está todo petado, o sea, no cabe ninguna proclama más ya en esta fachada. Las pintadas van a ser un medio de coacción y de propaganda también. Sí. Ese también, sí, duro, porque veo carlistas, a ver si los encontráis, ¿vale? Ánimo. Yo veo carlistas, PNV, Falange, LKI, que son los trotskistas, y luego publicidad en general, ¿no? Mencionaré que hablando con uno de los grafistas y diseñadores de Herri Batasuna me dijo que, claro, en aquel momento Falange ponía carteles y que con el logo de Herri Batasuna tan horizontal tenían problemas de confusión con el logo de Falange. Entonces que decidieron rediseñarlo un poco la ikurriña esa y se cambió de esa ikurriña tan horizontal que podemos ver en los primeros carteles. Eso sí, aquí la gente pues repartiendo su propaganda, esta foto es que es preciosa, sí, del ORT, sí, de la Organización Revolucionaria del Trabajo, de trabajadores. Sí. Partido maoísta y les vemos aquí en Bilbao, si no me equivoco. Aquí y este es un meeting de Herri Batasuna que sale Telesforo Monzón con la maquilla, creo que al lado tiene a Txomin Ziluaga, a Johnny Dígoras y bueno, y más gente mítica de aquella época. Los mítines, ya os digo que era una dimensión muy común, a día de hoy ya apenas se hacen esas cosas. Vemos un cartel de ETA también por ahí escondido. Ah, sí, debajo de Telesforo Monzón pone ahí Cash y justo al lado tiene también un cartel de ETA. Hay una foto muy famosa de Telesforo también con el cartel en primer plano. Y tenemos también el Arrano Belcha, que mencionaremos un poco más tarde, que es un símbolo emblemático también de Telesforo. Bueno, en la Marcha de la Libertad, ya en verano del 77 se produce la ruptura entre las dos partes de la izquierda abertzale, que son Euskadi Esquerra junto con ETA PM y toda la órbita de ETA militar.
hay una anécdota muy curiosa. Bueno, primero la marcha de la libertad, que de diferentes pueblos confluyen en Pamplona, principalmente para pedir la amnistía, pero también las diferentes proclamas de la izquierda abertzale. Y luego en País Vasco francés tienen una reunión y Teo Uriarte habla de esa reunión, que es la expulsión de esa facción de ETA-PM y ella de la plataforma CAS, que hasta ese momento tenían al menos una plataforma de coordinación. Y Teo Uriarte comentaba que Joyes, Dolores González Catarain, afirmó que, oye, si los de ella se quieren marchar, pues que se vayan porque son unos traidores. Lo cual, si entendéis, si vais pillando quién es Joyes, pues tiene su aquel que sea ella la que llame traidores, ¿no?, a otras personas y les señale y les eche de la plataforma. Joyes, que fue asesinada por miembros de su propio comando, de la mano de su hijo en su propio pueblo cuando volvió del exilio, y que el propio Oteiza, que como os decía se va desvinculando también de ETA militar, realizó un cartel en conmemoración del silencio que se produjo en torno al asesinato de ella misma. Que a la que se pintó Joyes traitora en todas las partes, y por eso tiene esta anécdota como el peso que tiene, vaya. Sí. Ahí está Leia también, todavía se ven. Sí. Eso, hay diferentes carteles en esta marcha. Bueno, la petición de la amnistía, ya os digo que es algo muy recurrente en el año 77. Esta convocatoria para Echari Arranaz, esto creo que son los del PNV. La pegatina de Marquina, que está pintada a mano. Claro, todo está en unos estilos rudimentarios. Una precariedad. Sí. Mencionaremos el alambre de espino también. Yo, tirando del hilo, la primera referencia que veo así en contexto vasco a este alambre de espino es esta portada de Gontzal Mendívil eta Seberri, Saurietatik Darío, es decir, de la herida rezuma, digamos, ¿no?, esa sangre. Entonces vamos a ver, al de un par de años desde la publicación de este disco, la imagen del alambre de espino más sintética sobre campo rojo. Yo teorizo que esto es un poco la primera erabilpena, el primer uso del mismo. Es un poco circunstancial y cogido con pinzas, vaya, pero sí que vamos a ver a partir del 78 siempre el empleo en relación con los refugiados vascos, es decir, todos aquellos militantes políticos o de ETA que marchan a Francia u otras zonas exiliados por lucha armada o lucha política. Y el logo de la amnistía también, archiconocido diseñado por Chillida, diseñado, lo voy a decir un poco entre comillas, porque Chillida es muy buen grafista. Entonces, cuando le piden un logo, yo me atrevería a decir que muchas veces coge este grabado que tiene de 1975, que veis ahí, dice qué bonito es, lo recorto y lo vendo como un logo, lo cedo. Porque se han dicho un montón de cosas, que es una A, que son dos manos atadas con dos, o sea, con esposas, vaya. Que es una llave, un montón de cosas. Un poco la gracia que tiene esto, que es un signo abstracto dibujado por Chillida. Tiene una pregnancia muy fuerte, porque Chillida es un gran grafista, y tiene, pues como veis, una vigencia actual en el contexto vasco todavía, a pesar de que el propio Chillida también se desmarca y llega a hacer carteles en contra de ETA y pidiendo la paz, sigue siendo hoy empleado por las gestoras pro amnistía, que incluso llegan a vandalizar imágenes de Chillida. Y los mecheros que vemos aquí, que sobre todo con el tema de la amnistía, como los mecheros son para recaudar fondos muchas veces, los vamos a ver en pro de los presos muchas veces. Y podemos ver aquí en estos mecheros, que son, pues entre la mayoría serán 80s, 90s, pero podemos ver ese alambre de espino sintetizado pintado de rojo, podemos ver un montón de símbolos de la amnistía, referencias a los barrotes, caras, etc. Y aquí pues todavía seguimos con todos los mártires, ¿no?, y todos los presos que hay pidiendo la amnistía en el año 77. Vamos a pasar un poco rápido. Vale, sí, yo creo que... Eso es, más pegatinas pidiendo la amnistía. Hay uno ahí rompiendo las cadenas de Navarra como si fuesen ahí lo que les ata, ¿no? Navarra lleva cadenas por adentro y por afuera. Sí. Eso es, más peticiones de amnistías. Sí. El de amnistía como navideña también tiene como... Sí. Hay algunas versiones del... Se nos ha olvidado poner el que es el logo de la amnistía con una bandera de la amnistía andando. Entonces hay unas recurrencias ya y un símbolo sobre símbolo que se generan unas cosas muy, muy curiosas. Sí. Más símbolos de la amnistía. Sí, y bueno, ya a lo largo del año entonces va a llegar. Va a triunfar la apuesta de ella, que va a querer entrar en las instituciones justo para esto mismo, para reclamar la amnistía. Y claro, esto para la órbita de ETA-M no lo aceptan en absoluto. ETA-M además, solo al día siguiente de que se aprobase la amnistía, en octubre, mata al gobernador, ya no se llamaba gobernador en ese momento, pero de Vizcaya,
y bueno, no acepta ese pacto de la amnistía y quiere seguir matando y secuestrando. No acepta en ningún momento la colaboración con las instituciones. Y además también a partir de ese momento empieza una cosa curiosa, que es que ETA, PM y ETA-M los unos a los otros se van recriminando los atentados. O sea, cuando uno comete un atentado, luego el otro empieza a decir, no, es que eso no hacía falta, eso está mal, tal, y viceversa. O sea, todo el rato van a estar criticándose los atentados de otro. Y bueno, sí, luego el Alder de Eguna, que el PNV, como en el Aberri participan muchos partidos, pues decide hacer una fiesta de partido propia. Esto es la inspiración que Anasagasti tuvo cuando estuvo en Venezuela, porque en Venezuela parece que hay un par de partidos que hacen tal cosa como fiesta de partido, y el PNV entonces inventó una fiesta de partido propia, hizo sus convocatorias. Bueno, decir que hay un núcleo en el exilio en Francia importante y en América Latina, en Venezuela, por ejemplo, había una comunidad vasca. De hecho, varios boletines de ETA se publicaban desde allí. No quiero pasar sin mencionar el billete este de 1000 pelas de las juventudes del PNV que pone: el robo del Estado español al pueblo vasco, de cada 1000 pesetas que produce Euskadi, 700 se quedan en España. Tiene como elemento de formato póster, la verdad que es bastante graciosa. Y luego este es el programa de aquella convocatoria, lo podéis leer, ahí pues te pone las misas que van a hacer y bueno, los mítines y tal. Sí, la gráfica del PNV de hecho va a quedar un poco relegada también a este costumbrismo vasco, digamos, de montes y caseríos. Sí, Excepto eso, es esta carpeta también, que es muy buena, con un montón de pegatinas de aquella época puestas. Sí, lo de las carpetas en la época de los estudiantes también marcaba mucho, ¿no? La gente las coleccionaba en las propias carpetas y se iban pegando unas sobre otras y todo el... O sea, bueno, hay que hablar del contexto político en el País Vasco, en el que realmente hay una efervescencia, como comentabas al principio, y va a estar muy presente en la vida cotidiana de todas las personas. O sea, la gente cuando se enciende un cigarrillo se lo enciende con el mechero de la amnistía. Cuando va a clase va con su carpeta con todas las pegatinas de partidos políticos. O sea, va a haber una presencia política en todos los ámbitos de la vida. Y mencionaremos también cómo algunos elementos culturales, como puede ser el idioma, se convierten también en un arma política. Este va a ser el Bai Euskarari, es la fiesta que se va a hacer, 11 eventos que se van a hacer en pro del euskera. Es curioso también porque el último evento se va a hacer en Santimami, en el estadio, en San Mamés, en el estadio de fútbol del Athletic Club de Bilbao. Y es curioso porque el nivel de vascoparlantes, digamos, es muy bajo en este momento. Y de hecho, si escucháis los vídeos que hay en YouTube de aquel Ekitaldi, no, evento, de aquel acto, cuando están hablando en euskera, un cura que es el que abre también el acto y tal, mucha gente se queja porque no lo están diciendo en castellano y todavía tenemos, pues digamos, un problema serio en la posibilidad que había en este momento de que el euskera realmente se perdiera. Estaba todavía en vilo el tema de no apenas había empezado en la estandarización, etc. Entonces fue un evento muy importante con este símbolo de Néstor Basterrechea, un gran artista vasco, que representa una paloma roja y blanca, que es a raíz de una canción escrita por Telesforo Monzón, que fue parte del gobierno vasco del PNV durante la Guerra Civil y después será fundador sí, de Herri Batasuna y bueno, y defenderá la lucha armada de ETA, y hace una canción que dice uso churia, uso gorrilla, y es como una paloma blanca se mancha de sangre, de la sangre del pueblo vasco que está sangrando, y cómo peligra. Entonces se coge ese emblema, por eso no vemos aquí el verde, sino solo vemos el blanco y el rojo, hablando del peligro que corre el euskera. Entonces el euskera va a ser un elemento también político en este momento, y por eso hemos puesto algunas campañas que podemos ver aquí. La fundación de AEK también, los euskaltegis, los sitios donde se aprende el euskera, y va a haber un montón de campañas con el euskara etaquito, solo en euskera, defendiendo la importancia del euskera en todos los pueblos, etc. Esto es un bando, una cosa que publicó el ayuntamiento de Eibar, por ejemplo. Luego, otra vez volvemos a Pamplona en el año 78. Dentro de la brutalidad en la represión de las manifestaciones, pues mataron a Germán, que a día de hoy todavía sigue siendo un símbolo, casi 50 años después, en San Fermín, el del 78. La convocatoria de Orreaga, que fue una festividad para celebrar el 1200 aniversario de la mítica batalla de Orreaga, en la que había una especie de continuidad metafísica con la lucha del pueblo vasco como continuaba desde entonces. Estos son los vascones lanzando piedras a los franceses, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y de hecho vemos en la pegatina de Orreaga 78, también es un grupo de música que reivindicando esa continuidad, ¿no? Vemos ahí una persona lanzando una piedra en el 778 y a su derecha vemos en 1978 la silueta de un etarra, ¿no? Sí. O sea, ya no solo reivindicar a los gudaris como continuidad, sino tirar hacia atrás hasta aquellos vascones que se defendían de
de Carlomagno, ¿no? Si no Sí, recuerdo sí, mal. sí. Y vemos aquí varios diseños que son muy interesantes. Vemos el Arrano Belcha también, que va a aparecer, yo creo que va a ser de sus primeros usos, Sí, realmente. sí, yo creo que es el primer uso en esta convocatoria. Pasa al siguiente. Ahí Ahí está. le tenemos. Sí, sí, esa foto es de aquella convocatoria y se empieza a utilizar el Arrano Belcha, que es el mítico símbolo de la izquierda abertzale que reclaman de Sancho VII del Reino de Navarra. Sí, he puesto el teórico dibujo original, ¿no? O sea, es un símbolo, es un elemento gráfico que no tiene continuidad. Se usa por una dinastía navarra, está listo, está... Bueno, solo es un rey, Sí. de hecho. Sí. Entonces, después es recuperado por la izquierda abertzale con esa intención de reivindicar el reino de Navarra como el primero del Estado vasco, digamos. Claro, ya es mirar más allá de la invención de Euskadi de finales del siglo XIX, ya miran una identidad mucho más lejana y normalmente lo que hace la izquierda abertzale es reclamar eso, el reino de Navarra, ¿no? Lo que nos han invadido, lo que nos han quitado. Y bueno, os he puesto también el diseño moderno que hay de la Rano Belcha, que es bastante diferente al dibujo original, pero bueno, se ha ido puliendo y ahora se ve sobre todo en ambientes hooligans, diría yo, de Herri Norte Taldea y esta clase de cosas. Sí. Más carteles de aquella época. Hay uno muy curioso que dice: este local permanecerá cerrado porque hay una huelga en respuesta a un atentado que había sufrido Juan José Echave, que era militante de la izquierda abertzale, y habían matado a su mujer. Y hay un homenaje allí, también os quiero comentar en el que hay 5, digamos, mártires de Mondragón. El primero de ellos es en el bar Campázar, un atentado. 2 de los que hay allá abajo son de gente de comandos autónomos y una persona también que murió en un tiroteo con los comandos autónomos. Y una de ellas, que es el que está abajo a la izquierda, este es un taxista que se aclaró muchos años más tarde que había sido asesinado por ETA, pero en este momento estaba la narrativa de que habían sido pues, la policía y demás. Sí, bueno, los comandos autónomos mencionar que no es realmente ETA en sí, sino como el nombre indica, son comandos autónomos, son grupos libertarios que actúan de forma independiente y que serán muy criticados por ETA también, diciendo que esto no sabía, no me acuerdo quién nos comentó también, que incluso a veces llegaban cartas de un montón de grupos, que como no había coordinación entre todos estos grupos, pues había serios problemas de coordinación y llegó a haber incluso istiluak, conflictos entre ellos. Vale, sí, la berrieguna del 78, este fue el primer berrieguna legal, entonces también hubo mucha convocatoria. El anterior, en el 77, hubo un montón de disturbios, había mucha expectación, pero este año fue bastante unitario y legal. Sí, más convocatorias. Sí, pues me he puesto aquí el cartel de Néstor Basterrechea también porque me gusta mucho el trabajo de Néstor Basterrechea, que es como collage icurriñístico. Como os decía, la icurriña va a estar ya hasta en la sopa y vamos a ver diversas deconstrucciones, como la que hemos visto de Leia, realizada por Oteiza, y la mayor parte de artistas van a intentar reinterpretarla de alguna manera para que tenga alguna pregnancia y que no sea un Beineta Berriro una y otra vez, la misma icurriña, y que tenga eso, una capacidad de pregnancia de algo diferencial, digamos. Sí. Y luego ya llegamos a la Constitución. En todo momento, la estrategia de CAS, ahora sin Euskadiko Ezkerra, sin ese ala, va a ser rechazarla en todo momento, la Constitución. Más bien, creo que es el único momento en el que, o igual la última vez que se ponen de acuerdo Euskadiko Ezkerra y HB, que es para rechazar la Constitución. Aún así, en las estrategias estaban bastante de desacuerdo, porque, por un lado, los de CAS, la interpretación que estaban haciendo en la Constitución es esto es algo ajeno y nos están declarando la guerra básicamente con esto no tiene nada que ver con nosotros, es otra imposición que nos quieren hacer. De hecho, la izquierda abertzale a día de hoy todavía reclama que los vascos no aceptaron la Constitución porque hubo abstención bastante alta, a pesar de que ellos en ese momento estaban pidiendo el no estaban pidiendo la abstención. Euskadiko Ezkerra lo que hace es una fiesta, básicamente, pero también rechazando esto, pero vamos, se lo toma de una forma radicalmente diferente. Es la charriboda, la tenemos allá, ¿no? Bueno, aquí es más gente de la izquierda abertzale, pero ahí está Euskadiko Ezkerra pidiendo el no. Ahí, sí. Y esto es la órbita de la izquierda abertzale. El cartel ese de Hasi también podemos ver, ¿no?, las dos variantes del cartel con ese espacio en blanco para escribir pues, el meeting en fuera, etc. Eso es. Estos son los de Euskadiko Ezkerra también pidiendo el no a la Constitución. Y esta es la charriboda, como vemos la frase que... Charriboda de San Martín, bueno, ¿no? Sí, o sea, sí, es el matar al cerdo, se llama matar al cerdo. En este caso, el cerdo era la Constitución. Entonces hicieron una fiesta Era muy gracioso, la verdad. con motivo del referéndum de la Constitución. Creo que repartieron comida, o sea, que no sé si mataron los cerdos, no creo que lo llevaron a comida.
pero vamos, que se la tomaron de una forma totalmente diferente. Tenemos ahí el eslogan de Berrogue Urte Gero Out, después de 40 años esto, que es esa, la constitución esta que nos ha tocado, ¿no? Y tenemos puesto esta serie de dibujos de Guilleor, ese tono humorístico. La verdad que es una cosa que he hecho ciertamente de menos de ciertos partidos políticos, pues tomarse las cosas con humor y que no sea todo fruncir el ceño, desde luego. Eso es, estos son los de EMK, más gente que eran rupturistas, no querían en ningún momento aceptar la Constitución. Eso es. Essay decía que sí, como luchemos dentro de la Constitución. Este, como os digo, es la izquierda nacionalista, pero reformista. EKE, creo que son de la Cuarta Internacional, trotskistas. Sí, bueno, OIC luego se pasan al MC, luego de hecho lo mencionamos. Sí, bueno, la abstención la pidió el PNV en la Constitución. Sí, el reflejo este condicionado es interesante, ¿no? Como en la Constitución no están presentes los derechos del pueblo vasco, ergo, el pueblo vasco tampoco estará presente en las urnas. Es curioso ver un cartel del PNV tan reivindicativo. De hecho. Que todavía escribía el PNV con Z, Euskadi. Eso también es Ahí, curioso. es verdad. Sí. El PCE, la verdad es que eran muy reformistas. O sea, sí que aceptaban las instituciones y sí que dieron el sí a la Constitución, al igual que UCD. Sí, aunque sí que, bueno, esto por gente que se lo he escuchado de la época, realmente las campañas que realizaron fueron siempre reivindicando figuras pues como Carrillo, Dolores Ibarruri, que no hablaban a la juventud, porque hablaban de un pasado y yo sí que creo, aunque esto es un poco opinión personal, pero que realmente eso fue un poco parte del fracaso que pudieron tener frente a otros movimientos más jóvenes como el MK, que sí que se llevó a una parte importante de la juventud que no estaba tratando de reivindicar un pasado, sino un futuro y un presente. Sí. Y que eran mucho más rupturistas, claro. Sí. Esto es sobre la isla de Yeu. Bueno, al final, por cierto, como digo, la Constitución acabó ganando, pero existe cierta narrativa de que el pueblo vasco no la aceptó por la alta abstención. Luego, el caso de Yeu es una isla a la que Argala y otro grupo de etarras fueron contenidos, ¿no? Fueron llevados ahí por el Estado francés y esto es pidiendo que se liberen de esa isla. Yo he llegado a leer un artículo que dicen que la población mayor todavía se acordará de lo majos que eran. Eso me hace relativamente poco. Debieron de estar conviviendo con cierta naturalidad en la isla. Pero bueno, os he puesto las 4 versiones de la pegatina. Esto fue escaneando la colección de un amigo y me llamó la atención que guardara todas estas copias. Aquí podemos ver un poco también el proceso gráfico de cómo se hace cada tinta y las vemos la superposición. Incluso vemos que una está un poco movida y han tenido que ajustar las planchas para que queden todas juntas bien. Eso es. Y Argala, cuando salió de esa isla, se fue a País Vasco francés a vivir y ahí es donde fue asesinado con un coche bomba en el 78. Me gusta también la foto de Telesforo Monzón porque se pone una pegatina, que era una cosa muy típica también, ponerse las pegatinas en la ropa, que es otro uso que le daban a todo esto que hemos enseñado. Sí, es como... como... el año que viene, ese es el aniversario. Sí, como el elemento identitario, ¿no? De alguna forma de demostrar aquello. Y luego también está, por supuesto, todos los grupos de ultraderecha, que, bueno, que tenían presencia, ¿no? Mucho en la propaganda, pero algo quedado. Luego las elecciones generales del 79, el nacionalismo vasco fue en una coalición al Senado que se llama Nacionalistas Vascos, pero el Congreso fue el PNV solo. Sí, bastante curioso, ¿no? Mezclado con el PTE, Euskadiko Ezkerra y que parecería mentira. Sí. Esto sí que quería mencionar, son carteles el del Mitin y el de Euskadi más verde y más roja, hechos por Manu Mazpule, que rediseñó toda esta gráfica que os decía, frente a ese logo del MK como añejo y ajado de las dos banderas. Rediseñó todo esto con una gráfica así como más abstracta, que vamos a ver una serie de carteles que realmente se vincula con la gráfica que estaba haciendo en aquel momento, que era todo imágenes abstractas, geométricas. Él bien decía que en aquel momento los catálogos que le podían llegar a uno eran básicamente Oteiza Chillida y algo de constructivismo ruso. Entonces vamos a ver estas influencias, pero que son muy bien empleadas por el MK, que va a hacer carteles siendo un partido comunista, ni siquiera en rojo todos, vamos a ver carteles azules, lo cual fue muy rupturista en aquel momento. Y os he puesto ahí un dibujo del MK-OIC, que es de Xavier Idoate, que dibujó en aquel momento, que me lo regaló, y es como el MK aplasta al OIC porque él era militante del LKI y no estaba nada de acuerdo con la absorción que tuvo del OIC. Bueno, más carteles, sí, podemos ver esta gráfica que fue muy impresionante en aquel momento. Claro, ya lo podéis comparar con lo que hemos enseñado antes del PCE. ¿Cómo es esto? Esto es, vamos, abstracto y geométrico. Sí, con la imagen esta de Rosa Olivares, que en aquel momento tuvo una potencia increíble. Eso es, el PSOE en las generales del 79. Sí. Aquí tenemos ya el logo de Cruz Novillo. Estos son... mi madre se acuerda muy bien de este de aquí, en Euskadiko Ezkerra se ponían estas caras, Ona India, que era una persona mítica del proceso de Burgos, han puesto ahí la frase con la que hemos bautizado la charla, Berrogue Urte Gero Hau.
Euskadiko Ezkerra, bueno, sí, Euskadiko Ezkerra, eso, que constituido hacía como estas partido. cosas que hacía estas cosas bastante en blanco y negro nada más. Sí. La verdad que tiene una gráfica también muy... Y en este pone las diferentes siglas ahí abajo que apoyan este partido. Ah, sí. Federación Vasca y... Sí. Y este me encanta, que es de Eguillor, que como digo es un artista maravilloso del humor bilbaíno, que repasa lo que viene a ser toda la historia de los vascos, ¿no? Entonces empezamos con un idílico pasado de hace miles de años, luego vamos a la guerra de bandos medieval, de oñacinos y gamboanos, después de eso son los carlistas contra los liberales, la revolución industrial, también tenemos al principio del siglo XX el racismo contra los maquetos, pero que el estatuto... Maquetos, entendido por gente que no es del País Vasco. Eso, espero que el estatuto le da la paz a todos y después ya después de idealizar ese pasado, después de 40 años de dictadura, ahora nos toca esto. Que es una forma de ridiculizar realmente toda la historia vasca que otros partidos igual veían más lógico, digamos, ponerla en un pedestal, ¿no? Y En lugar de rendirle cierto reivindicar el honor. reino de Navarra, digamos, de Sí, alguna manera. eso es, pero esto se lo tomaban con este humor. Y sí que es cierto que dentro de Euskadiko Ezkerra había una parte de la militancia que esto no lo entendían, esto se les escapaba, como ¿por qué estamos ridiculizando Publicaban esta clase de cosas, aparte de carteles, ¿no? Que son estos folletos así, pues por ejemplo, es pidiendo el voto para Euskadiko Ezkerra en las elecciones, y la verdad que Guillor hizo un trabajo magnífico de, Sí, pero de propaganda. estas propagandas son preciosas, vamos. Sí, y estos son los de HB, que en un primer momento hicieron la estrategia de Sinn Féin y cuando ganaron escaños no acudieron al Congreso. El Congreso era en otro país para ellos, no tiene nada que ver. Sí que me gustaría mencionar de este cartel, bueno, vemos a esa imagen como más horizontal, que sí que se parece un poco, si lo giráramos al logo de Falange, vemos cómo lo rediseñan, lo cuadrangulizan un poco más, y hacen esa estructura también que tiene como este efecto óptico, ¿no? De que vemos el efecto de cómo los puntos de cada icurriña del medio da como un chispeo, un poco de luz, por op art, digamos. Sí. Y van a utilizar una gráfica que es bastante interesante. Ribatasuna, os diré que tenía unos 5 diseñadores a nómina que cobraban lo mismo que el dirigente más alto de Ribatasuna. Entonces van a tener un montón de carteles porque van a invertir mucho en propaganda. Es la primera vez que miden sus fuerzas esas dos alas de la izquierda Abertzale, Euskadiko Ezkerra y HB, y claramente va a ganar HB y toda la órbita de ETA militar en ese sentido. Euskadiko Ezkerra va a durar unos pocos años más hasta que ETA PM va a dejar las armas y Euskadiko Ezkerra ya más adelante se integra en el PSOE. Estos son del PCE, carteles del PCE de aquella época. Estos son de Herri Batasuna, ahí tenemos tres Formonzón, un homenaje a los Gudaris, que son Xavi Etxebarrieta, David Álvarez, el de Lemoiz. Sí. Bueno, lo de Rija llegó, sí mencionamos brevemente. Sí que va a haber un intento, ¿no? Como os mencionábamos con lo mismo de Lemoiz, de introducirse en ambientes como pueden ser las fiestas. No voy a decir que las fiestas no sean ya reivindicativas de por sí en el contexto vasco, pero sí va a haber un intento de, voy a decir, entre comillas, apropiación o sí de capitalización de toda esa masa joven y van a ser de los que más reivindiquen el poder joven, digamos. O catalización. Sí. Sí, LKI. Carteles de Xavier y Duate, todos estos. Bueno, el del MK que podéis ver ahí también, de estas imágenes así como abstractas de Manu Mazpule. LKI. Carteles del PSOE que van a usar, no me va a salir ahora el nombre de este ilustrador, pero va a hacer toda la campaña de la época y va a llegar muy bien a la gente. Estas son las municipales de HB, es de Baracaldo, con Perico Solabarria. El alcalde de Bilbao, que va a ser Jon Castañares. Euskadiko Ezkerra en Bilbao y en Orio. Y esta es la plataforma CAS, con diferentes también pegatinas de aquella época. Sí, ese logo de el puño con la hoja del árbol de Guernica, con la estrella, con esas imágenes como de personas trabajadoras de fondo, la verdad que no se podía meter más cosas. Y de cara al Estatuto de Guernica, eso sí, HB estaba pidiendo que el Estatuto de Guernica se negociase por las municipales, ya que antes no se había presentado, y HB estuvo fuera de negociar en el Estatuto de Guernica. Que eso se aprobó, el PNV lo aprobó con ese símbolo. Ese símbolo también de Néstor Basterrechea, que lo mencionaremos un poco más adelante. El del árbol que está ahí en el centro en medio. Sí. Y arriba veis que pone Euskadi también con esa E, que actualmente es el logo de la policía vasca, de la Ertzaintza, que también es cogido de un periódico del PNV de antes de la guerra, que van a emplearlo en la guerra civil también como elemento de la policía militar vasca, que es la Ertzaina con ñ, y a posteriori, después de la transición, será la Ertzaintza. Entonces no ha sido un símbolo emblemático vasco porque se ha convertido en el símbolo de la policía, pero sí tenía ese interés desde el PNV de ser un símbolo representante del gobierno vasco, pero que no ha terminado siendo. Sí.
está la aprobación del Estatuto de Gernika, que el PNV pedía el sí, otros partidos, sobre todo reformistas, pedían el sí, y otros pedían la abstención, la izquierda abertzale pedían la abstención, y luego ya la derecha pedía el no. Y aquí tenemos la imagen esta de Néstor Basterrechea pidiendo el sí para el estatuto y vemos la vandalización de Herri Batasuna del propio cartel diciendo cómo son unas cadenas para el pueblo vasco, con Constitución Española y Estatuto de la Moncloa. Eso, la abstención de la izquierda abertzale. Vemos también en este cartel de Leia las cadenas de Navarra haciendo una icurriña. El tema de la integración de Navarra en la comunidad vasca va a ser un tema central también. De hecho, en la Constitución queda reflejado el derecho del pueblo navarro a unirse a la comunidad vasca a través de un referéndum. Y más pegatinas pidiendo la abstención. Vemos pues, a ETA pidiendo la abstención, a este grupo comunista republicano pidiendo la abstención, los anarquistas de Askatasuna, un colectivo anarconacionalista pidiendo la abstención, el CAS pidiendo la abstención, ese puchero muy gracioso diciendo que es un pucherazo y que se pide la abstención, etc. El PSOE histórico, que también es un poco rara avis de aquel momento, una escisión del PSOE que se niega a negar el marxismo y reivindica ese PSOE de antes de la guerra. Estatuto Oribay, estos son del PSOE. Bueno, y esto también es un cartel interesante, es de unos cursillos de euskera, pero me parece que condensa muy bien la idea que se trata de transmitir, sobre todo por parte de la izquierda abertzale. Vemos una pintura de la rupestre de las cuevas de Caín, vemos cómo se transforma en el mapa geográfico de Euskal Herria y termina convirtiéndose en un puño reivindicando la lucha, ¿vale? Va a ser un poco todo lo que veamos en propaganda trata de reivindicar esto. Agarrar del pasado una historia que bueno, puede ser discutible la vigencia que tenga, para reivindicar una nación hoy y proyectar un futuro que es la revolución. Y vamos a ver todos estos procesos en toda la gráfica y que yo sinceramente creo que han hecho efecto y que son parte hoy en día del imaginario colectivo vasco. Vemos aquí también esos barrotes. La oficialización que llegó con el Estatuto de Gernika, llegó la oficialización de la icurriña, en ese sentido, que fue una cosa muy polémica. Hubo gente que no la aceptó como fuerza nueva. Bueno, y aquí tenemos las campañas de la nuestra es la icurriña y no la bandera española, etcétera. La burus y curriñas, todo el rato se va a utilizar en la tradición, la burus y curriñas una y otra vez. Sí, esto es un tema aparte, así que yo creo que echamos para adelante. Eso es cartel de MK, también queríamos meterlo en algún sitio, que es muy mítico este. Sí. Eso es. Las elecciones vascas después del estatuto, dentro del estatuto las primeras, los diferentes partidos, Euskadiko Esquerra. Eso es. Aquí le dice al PNV, Euskadiko Esquerra le pregunta al PNV, ¿ha servido o no ha servido para la autonomía la lucha de los presos? Se refiere a los etarras. O sea, como diciéndole que esto ha sido gracias a la lucha que hemos hecho. Carteles de MK, míticos, con Patxi Turrioz. Sí, mencionar que fue un dirigente de ETA muy importante de los años 60 que termina siendo expulsado en la Quinta Asamblea y formando su partido propio, que es el MK. Carteles del PTE, del PCE también. Este es el PCE, con Roberto Lerchundi, también mítico. Más carteles del PNV. Sí, el PNV con Garaikoetxea, que va a ser el primer lehendakari. ESEI, que después de esto no va a sacar muchas cosas, como podéis ver ese cuadrado blanco, ¿no?, para apuntar los mítines. El PSOE también. Los que no saben euskera también son vascos, porque os digo que había en esa narrativa mucha gresca con a ver qué es ser vasco, si es saber euskera, si es nacer aquí. Eso es, más carteles del PSOE en ese momento, en esas elecciones vascas. Este que lo hemos puesto repe. El PNV, eso es. La UCD, que siempre fue eso, la narrativa de somos el orden, somos el centro, somos los moderados, siempre tiraban de eso. Luego de Cruz Novillo también, por cierto. La Alianza Popular, que apenas hemos mencionado, pero también ha estado allí, con los mítines, eso. Y bueno, eso, con una gráfica así muy normal, muy tranquila, como que ellos son eso, la razón. Y las diferentes peticiones para el 1 de mayo del 81, muchos carteles eran eso, escritos a mano, sin más, pegados así. Este lo he puesto además, el que está escrito a mano de LK Laya, porque el que está debajo es un cartel de Camel, el grupo de prog rock, ¿sabéis? Eso es un cartel de Camel que simplemente lo han escrito por encima y lo han pegado así. Eso es, y más peticiones de aquellos años. Y bueno, así lo vamos a dejar entonces, con este precioso dibujo de Guillot, ridiculizando lo que era todas las luchas, ¿no?, y las reivindicaciones de aquella época en su visión. Nueva cocina vasca al paredón. Sí, mi favorito es Nueva cocina vasca al paredón. Sí. Bueno, os agradezco muchísimo haber venido. Si tenéis alguna pregunta o así, pasamos el micrófono. Es que es mi lluvioches. Eso
Segueix fent una buena, Bai, pentsatzen dago, bai, probatu gure nago. Probatu, eta piztuta dago edo?